10 de la mañana, 37 minutos, y está en el estudio de la radio María Marta Formichela, es investigadora independiente del CONICET, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, y profesora adjunta en el Departamento de Economía. Investiga en Economía de la Educación, especializándose en el tema de la equidad educativa y del vínculo de las tecnologías de la información y comunicación con el desempeño educativo. La invitamos porque hace unos días en la universidad se presentó el libro Equidad Educativa, Segmentación Escolar, en la localidad de Bahía Blanca, que compiló junto a Natalia Krüger, con quienes hemos hablado en algún momento a propósito de las investigaciones que se incluyen en este trabajo. Y bueno, hoy la idea es poder tener una mirada más general. Muchísimas gracias por acercarte, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Bueno, estuvimos ayer relevando mucho dato muy interesante sobre una problemática por demás prioritaria a nivel local y nacional. En principio aparecen algunos conceptos que por ahí estaría bueno aclarar: equidad educativa, desigualdad o la idea misma de la segmentación, y después, si te parece, vamos viendo más precisamente algunos otros aspectos. Buenísimo, bueno, les cuento. Definir equidad educativa es difícil porque es difícil en sí mismo definir la palabra equidad. Cuando uno dice equidad, no todos pensamos en las mismas cosas. Eso sucede porque esta palabra proviene del latín equity, que significa igualdad. Entonces, en función de qué aspecto cada uno piensa que tiene que ser igualado, surgen distintos conceptos de equidad. Bueno, en educación, en un momento se pensaba que tenía que haber, se hablaba, ¿no?, de igualdad en los recursos, igualdad en los medios de aprendizaje, pero eso dejaba de lado que no todos partían del mismo punto. Es decir, dándole a todos lo mismo no se iba a llegar al mismo resultado. Entonces, ahora se habla más de igualdad en los resultados, ¿no? ¿Qué hacer para que todos lleguen a los mismos resultados? Por supuesto que no hablamos de una igualdad en el 100%, porque todas las personas somos distintas, con distintos intereses, distintas habilidades, pero sí que todo aquel que transite por la escuela pueda llegar a un mínimo de resultados socialmente establecido como deseable. Entonces, si todos llegamos a ese lugar, estaríamos hablando de una situación de equidad. ¿Por qué? Porque si eso sucede, ¿qué significa? Significa, primero, que todos accedieron al sistema educativo. Sí. Y segundo, que una vez estando en el sistema educativo, hubo estrategias de compensación para las diferencias de origen que hicieron que todos llegaran, digamos, a esa meta establecida como deseable. Ese sería, como en términos teóricos, lo que tendría que pasar para decir, bueno, hay equidad. Y después está la cuestión que vos mencionabas de la segmentación, que justamente atenta contra esta idea de equidad. ¿Por qué? Digamos, en términos sencillos, la segmentación es un fenómeno que lo que implica es que, por un lado, los estudiantes en las escuelas estén distribuidos por nivel socioeconómico o por alguna otra característica, pero bueno, principalmente por nivel socioeconómico. Es decir, que en una escuela haya una proporción mucho más alta de chicos y chicas con cierto nivel socioeconómico. Y por otro lado, la segmentación también implica que haya una desigual distribución de los recursos, es decir, que no se le dé a todos lo mismo, pero además esa desigual distribución es regresiva, es decir, que implica que en las escuelas donde asisten chicos y chicas de mejor nivel socioeconómico haya más recursos. Claro. Eso implica, en términos sencillos, la segmentación, es decir, como que hay estamentos. Entonces, justamente, si esto pasa, se atenta contra la equidad, porque para que haya equidad, en función de lo que decíamos al inicio, es necesario darle más a los que menos tienen para compensar. Si hay segmentación, ocurre totalmente lo contrario. Reciben más los que más tienen. Claro. Entonces, va en contra de la idea de equidad. Bueno, eso podemos adelantar la conclusión. El conjunto de las investigaciones ratifican, digamos, esa hipótesis, que acá están recibiendo más quienes más tienen y menos quienes menos tienen, sí, ¿no? A su vez, hacen distintas particiones respecto de esa segmentación, ¿no? En el análisis, que puede ser, por un lado, la pública, la privada, pero incluso dentro de lo estatal, las diferencias en este sentido, como decía, lo que puede ser una escuela de la periferia y una escuela de centro. ¿Qué características hay en esos ámbitos que mencionamos? Bueno, por un lado, sí, siempre se piensa como en un primer escalón
de esta diferenciación la gestión pública y la gestión privada. En este punto hay que hacer una aclaración porque a veces, no sé, se presentan resultados, por ejemplo, de las pruebas Aprender o las pruebas PISA, ¿no? Las pruebas estandarizadas de aprendizaje, ¿no? Y se muestra que las escuelas privadas tienen mejor resultado que las escuelas de gestión pública. Pero si solamente miramos eso, nos olvidamos, por ejemplo, lo que hablábamos de, digamos, cuál es el nivel socioeconómico o cuáles son las condiciones para estudiar que tiene cada grupo. Entonces, a veces la causa de esas diferencias no está en el tipo de administración, sino justamente en educación el elemento principal para educarse son los propios chicos y chicas. Claro. Entonces, si tienen muchas desigualdades de origen, entonces, bueno, ahí hay como un primer paso. Y después también hay diferencias tanto dentro de la gestión privada como dentro de la gestión pública. Dentro de la gestión privada se ven diferencias entre las escuelas. Que digamos tienen subsidio y las que no. Y dentro de la gestión pública hay distintos tipos de diferencias, pero principalmente nosotros analizamos un índice que es el índice de calidad de vida que produce el CONICET, entonces muestra cuáles son, ¿no?, las distintas características del entorno de las escuelas. Entonces vemos que las escuelas cuyo entorno tiene un índice de calidad de vida más bajo, que habitualmente coincide con la periferia, tienen, digamos, menos recursos que las escuelas que tienen un índice de calidad de vida cercano más alto. Siempre hay excepciones, no exactamente, pero estamos siempre, algo que aclaramos es que siempre hablamos en promedio o en términos globales. Puede alguien venir y decirme, no, pero tal escuela en el centro o tal escuela, sí, pero estamos hablando en términos, general suele ser en términos por ejemplo, promedio. Que tengan una cooperadora con un rol más activo o un recurso que pueda subsanar algunas de esas diferencias. Una escuela en un contexto más favorable, digamos. Bueno, el tema de la cooperadora es súper importante porque algo que surgió especialmente de las entrevistas que hicimos es que las escuelas que tienen una cooperadora más fuerte pueden proveerse de recursos que otras escuelas no, y ahí hay una correlación porque los que aportan a la cooperadora son, digamos, las familias de los chicos y chicas que asisten. Entonces, si el entorno es desfavorable, la cooperadora también suele ser más débil. Claro. Se da como una especie de círculo vicioso en ese sentido, de regresividad. Claro. Vuelvo a repetir, puede haber excepciones, pero en términos promedio, digamos, las escuelas de gestión pública que tienen un entorno y un nivel socioeconómico más elevado de sus estudiantes pueden subsanar muchas más cuestiones. Respecto del alumnado, por ejemplo, ¿hay más diversidad en las del centro que en las de los barrios en cuanto al origen socioeconómico? No sé exactamente, la verdad no recuerdo exactamente eso, pero podría decirte que sí, porque bueno, hay uno de los capítulos que hizo justamente Natalia, que es sobre segregación, ¿qué sucede? Nosotros estudiamos nivel secundario. Sí. En el nivel secundario el ingreso se da, digamos, por hermanos, se da por escuelas que articulan, o sea, no se da por radio exactamente como sucede en el primario, pero al articular con escuelas primarias, sí termina habiendo un poco lo que vos decís, ciertos barrios que terminan estando el alumnado concentrado, vinculado al entorno que lo rodea. Y se da ahí lo que se estudia justamente en el capítulo 1 del libro, que es la segregación también residencial. Entonces, en ese sentido, sí, puede que haya menos variedad en los barrios que en el centro. Lo que pasa es que en el centro también ocurre que vienen chicos de barrios. Claro. Ahí puede que se dé un poco más de mezcla. Ahí empieza, porque uno piensa, bueno, la educación, hay una definición de políticas que viene de provincia y un grueso de recursos que también baja de allí, ¿no? Sí, principalmente. Entonces, cuando uno piensa desde lo local y qué margen de acción para tratar de transformar esta realidad, en muchos de estos aspectos se puede intervenir, ¿no? Pensando en todo caso en cómo mejorar esos entornos educativos. Sí, por ejemplo, nosotros en otro proyecto en el que trabajamos hace unos años atrás, donde trabajábamos especialmente en un grupo de barrios vulnerables, encontrábamos
para que veas la posibilidad de intervención, que los días de lluvia, o sea, no estoy diciendo nada nuevo que no se sepa, pero muchos contestaban que las inasistencias se daban porque los días de lluvia no podían salir de la casa del barro que era las calles. Entonces eso sí, por ejemplo, es una intervención local que se puede hacer para mejorar el entorno educativo. ¿Qué pasa con lo que investigaron en torno a la actividad de los grupos, mejor dicho, de las autoridades, digamos, de las direcciones, la conducción de cada uno de los establecimientos, del equipo directivo, y con docentes también? ¿Qué aportaron ahí en las investigaciones? Bueno, sería interesante que los que elaboraron ese capítulo por ahí lo podrían explicar mejor que yo. Pero bueno, se veían diferencias en cómo, por ejemplo, se contrata el personal. Por ahí las escuelas de gestión privada tienen más libertad en cómo contratar el personal. Se veían algunas situaciones de gestión pública que por ahí había más rotación de los directivos. Digamos, se genera otra fuente de desigualdad. La verdad que las autoras de estos capítulos lo podrían explicar mejor. Sí, que después yo. vamos a ir profundizando. La idea es tener una mirada más general, pero me llamó la atención porque son factores por ahí, no necesariamente se discute también o se conoce cómo hace cada uno de esos establecimientos para tratar de ir sobrellevando un montón de necesidades que también son comunes a buena parte de las escuelas, ¿no? O incluso esa comparación con el sector privado y los efectos que eso tiene en definitiva en el servicio educativo que brindan. También está la cuestión de que en la gestión privada, como acceden a través de acto público, hay un listado. A veces hay las escuelas capaz con más dificultades terminan yendo los que no pueden elegir tanto a qué escuela ir. También se da eso, que sería contrario a lo que se esperaría para buscar la equidad. O sea, se esperaría por ahí gente más experimentada en los lugares más complejos. Hay un capítulo dedicado también a lo que fue educación en pandemia, sí, ¿no? Toda una experiencia en especial ahí. ¿Qué indagaron y qué conclusiones sacaron? Bueno, el tema de la pandemia lo que hizo básicamente fue poner en el tapete un montón de desigualdades preexistentes y en términos resumidos la pandemia vino a aumentar estas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, veíamos que previo a la pandemia había escuelas que, no sé, que ya tenían una plataforma educativa, que ya usaban en sus aulas internet, y otras que de pronto, de un día para el otro, tuvieron que salir a hacer algo. Me acuerdo, algunos en las entrevistas decían, bueno, y en 2 días armamos un drive y eso desde el lado, digamos, institucional. Y después desde el lado del alumnado también tenías escuelas que todos tenían computadora e internet en su hogar y podías hacer, digamos, la estrategia que quisieras para la educación virtual, la podías hacer sincrónica, asincrónica, como fuera. Y después estaban los que la única forma de llegar a los estudiantes era con el WhatsApp de un solo teléfono que había en el hogar, capaz que había, no sé, 5 chicos y un teléfono, o inclusive hubo casos que cuando se entregaban los bolsones se entregaban tareas para hacer. Digamos, de algún modo aumentaron las desigualdades que ya existían. Claro. Eso, no sé si, lleva tiempo también, ¿no? ¿Se ha podido medir el impacto que ha tenido? Digamos que ¿Cómo se han reinsertado en la actividad normal de las escuelas estos chicos y chicas que en algunos casos empezaron a transitar la instancia educativa directamente esta modalidad virtual con todas esas dificultades, ¿no? Sí. Medirlo exactamente es bastante difícil. O en qué se evidencia, por ejemplo, de alguna cuestión que cambió y que pueden adjudicarle a ese proceso. Y lo que mencionaban muchos en las entrevistas era, por ejemplo, el tema de los hábitos. Los hábitos que tenés que tener para estudiar, para aprender, para ir a un recreo. Eso por ahí en los más chicos. Claro. En los más grandes, muchos señalaban, por ejemplo, el problema de la socialización, ¿no? Porque uno cuando piensa, por ahí lo primero que piensa es aprendieron menos matemática o aprendieron, claro, que también puede haber habido ahí un tema.
pero muchos tuvieron dificultades en la socialización, algunos inclusive hubo muchos casos de problemas de salud emocional, que no sabían cómo llegar a los chicos, y bueno, y al regresar todo eso, como cada escuela lo tuvo que ir manejando, digamos. En un momento estamos conversando con María Marta Formichela a propósito de esta compilación de trabajos vinculados a la educación que hicieron investigadoras de el CONICET, de la Universidad, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Cuando hablabas de las pruebas PISA o este tipo de pruebas, más allá de que considero que por eso también el cuestionamiento muchas veces del sector docente, ¿no? Es decir, bueno, quieren evaluar con una prueba estandarizada situaciones completamente distintas desde el punto de partida. Más allá de eso, ¿después sirven, no sirven? ¿Qué mirada tenés? Sí, yo creo que sirven porque dan una información que es muy precisa. Por ejemplo, lo que vos me preguntabas, ¿qué impacto tuvo la pandemia? Y habría que evaluarlo por ahí viendo un poco de esas pruebas. Nosotros las usamos un montón para trabajar, no para el libro, porque bueno, para Bahía Blanca no tenemos resultados a nivel local, pero digamos, teniendo los recaudos a la hora de sacar conclusiones, dan una información que es muy útil, porque realmente te permite ver, más allá de que uno después analice las causas, analice qué estrategias son erradas y demás. Es un dato muy contundente que vos digas, bueno, cierta proporción de chicos y chicas no entienden lo que leen, que es algo que está ahora como muy en preocupación. Ese dato es real, digamos. Después hay que tener cuidado con las interpretaciones, claro. Pero yo creo que las pruebas dan información muy útil, a nosotros nos permiten trabajar mucho, hemos hecho distintos trabajos utilizándolas. Por ejemplo, esta cuestión de que el tipo de gestión, hasta qué punto me explica los resultados o tiene que ver con el nivel socioeconómico, hicimos 2 trabajos usando pruebas PISA. Ajá. Después, no sé, el tema del uso de las tecnologías, el acceso a las tecnologías. Bueno, hemos hecho trabajos viendo cómo cambiaban los resultados si los estudiantes tenían acceso a computadora e internet en el hogar o si no. Bueno, y hay distintas metodologías estadísticas que te permiten ver que hay un impacto de ese acceso, pero porque tenemos esa información de las pruebas. Claro. O sea, el tema es la interpretación, en todo caso, qué política pública podés tomar a partir de si lo usás para justificar algún tipo de ajuste o alguna otra cuestión, es otra historia, digamos, ¿no? Tal cual. De la evaluación en sí. ¿Y qué quede ante este contexto como una cuestión tan general del deterioro que plantea el sistema, ¿no? Pero esto de que hoy no se pueda comprender un texto o las dificultades en matemática o en otros aspectos de la educación, ¿por dónde empezar? Si tenés que sugerir algo ahí, ¿qué dirían? Bueno, eso es una pregunta difícil en el sentido de que es muy integral, ¿no? Es muy integral y nosotras siempre aclaramos. O sea, nuestra formación es de economía. Nos interesa vos me traés los datos. Bueno, o podemos dar alguna... Una cosa que yo diría es abordar el problema de manera integral y no pensar que los problemas de la educación se resuelven solo accionando en el sistema educativo. Ajá. O sea, creo que como política habría que pensar siempre en forma integral. Entonces, ¿qué hago en el sistema educativo? Pero ¿qué hago, por ejemplo, para que en los hogares haya una cosa que siempre, una variable que siempre nos da como muy determinante de los resultados es el hacinamiento y que haya un lugar para estudiar. Entonces, capaz que ahí tenés que pensar políticas de vivienda. Claro. O no sé, si obtenés que el acceso a las TICs es relevante. Bueno, ¿cómo hacemos para que todos accedan? Entonces, desde el lado de la economía, yo lo que apuntaría es ver políticas integrales, no pensar solamente en, no sé, dar becas a las escuelas, que también puede ser necesario, pero como que es la escuela y el hogar. Lo que yo no puedo decir, porque no es mi formación y siempre lo aclaramos, no sé, cómo enseñar matemática o eso ya es como otro aspecto muy importante que desde economía de la educación siempre decimos la caja negra dentro del aula. O sea, nosotros de eso no sabemos, de cuál es la mejor estrategia. Bueno, para eso hay gente súper formada en pedagogía, en ciencias de la educación, que tiene que hablar de esa parte, digamos. Y
ahora ha quedado relegado evidentemente esa propuesta, pero lo que se discutió en su momento de o los vouchers o esta especie de competencia entre escuelas para tener una mayor matrícula, que en algunos otros países en teoría se ha implementado, puede llegar a tener algún tipo de incentivo a mejorar las cuestiones, o cómo respondería desde una mirada económica. Bueno, ese tema en particular yo no lo estudié, pero he leído a Alejandro Morduchowicz, que es, digamos, alguien muy importante en economía de la educación en Argentina. Y él lo que explica es que este sistema de competencia lo que hace es equiparar la producción de enseñanza, de conocimiento, a una fábrica de hamburguesas. Digamos, el principal, si vamos a hablar en términos así económicos, el principal insumo para la educación son los propios estudiantes. Entonces, esta cuestión de que las escuelas compitan sería una competencia totalmente inequitativa, porque tendrías estudiantes, como hablábamos antes, con distintas condiciones de origen, distintas posibilidades. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Le iría peor a la escuela donde los chicos tienen más dificultades? Entonces la financiamos menos en castigo. Sería como acentuar ese círculo vicioso. Sería regresivo. Si bien el círculo hoy está también, no lo podemos negar, eso lo empeoraría, sería regresivo. Y además creo que hay una cuestión filosófica, no es lo mismo la educación que un bien cualquiera. Claro. O sea, no es salir a competir como si fuera otra. Aparte que salir a competir una carrera desigual. O el docente. El docente es mejor el docente que está ¿dónde? ¿Por qué? Claro. ¿Con qué trabaja cada docente? No tengo ningún... o sea, te vuelvo a decir, yo no lo investigué ese tema, pero coincido con este... Hay una lógica en lo que estás planteando ahí que... Coincido con el planteo de Morduchowicz, y además la evidencia internacional no dice que hayan mejorado los resultados. Claro. María Marta, ¿el libro se puede descargar en la página de la editorial de la universidad? Se puede descargar de forma gratuita, solo que te hace igual completar los datos. Ajá. Entonces algunos por ahí piensan que no es gratuito, pero no, sí, después te llega el mail. Bien, buenísimo. Equidad educativa, segmentación escolar en la localidad de Bahía Blanca, es el nombre del libro del cual estamos hablando. Natalia Kruger y María Marta Formichela, que estuvo aquí en la radio, son las compiladoras. Muchísimas gracias, buen día. Muchísimas gracias por la invitación y el interés. Hasta pronto.